Muy bien. La tesis, como han dicho, se titula Modelos precisos y eficientes de circuitos convertidores de potencia para aplicaciones hardware in the loop y se enmarca en el ámbito de la electrónica de potencia. El objetivo es crear modelos, emuladores que funcionen como circuitos de electrónica de potencia. Ha sido dirigida por los doctores Alberto Sánchez y Ángel de Castro, que son miembros del HCT Lab, de la Escuela Politécnica Superior de la universidad. Y esta exposición de unos 60 minutos tiene estas 4 partes. Una introducción donde voy a contar qué es hardware in the loop, para qué lo queremos, qué problemas nos plantea, y para solucionar algunos de esos problemas comentaremos qué propuestas se han desarrollado en esta tesis. Primero, uno trata de cómo obtener modelos de convertidores de alta precisión en tiempo real, y el otro es un poco de más alto nivel, que entra en el flujo de diseño con el objetivo de conseguir diseños realizados automáticamente que sean eficientes. Ya acabaremos con las conclusiones y después, como ha explicado el señor presidente, con el turno de preguntas. ¿Qué es hardware in the loop, HIL, y para qué lo queremos? El escritor de ciencia ficción, Stanislaw Lem, en los Diarios de las Estrellas, nos habla del laboratorio del profesor Corcoran. El profesor Corcoran tenía en su laboratorio unos cerebros vivos que tenía conectados a un ordenador muy potente. Este ordenador les hacía creer que estaban viviendo en un mundo real. El profesor Corcoran explica que nosotros percibimos la realidad a través de los sentidos. Los estímulos del mundo exterior llegan a través de los sentidos a nuestro cerebro pues procesa, ve algo, decide, y con ello podemos ejercer una respuesta que tiene un efecto en el mundo real. Por ejemplo, muevo los brazos y golpeo una pelota. Eso tiene una consecuencia en el mundo real, la pelota se mueve, yo veo que se mueve y se cierra el bucle. De esta manera sabemos que estamos interactuando con el exterior. Y el profesor Corcoran contaba que, bueno, si tú eres capaz de cortar por aquí y eso, el mundo real, lo sustituyes por algo que se comporte exactamente como el mundo real, que me dé los estímulos, que calcule cómo está funcionando las cosas en el mundo real para que yo, mis respuestas, vea que han tenido un efecto, pues no podría distinguir si estoy viviendo en el mundo real o conectado a algo. Esta parte es lo que podríamos llamar hardware in the loop, algo que funciona como el mundo real y que digamos que nos engaña. Esto es ciencia ficción, no estamos hablando aquí de conectar cerebros ni nada, simplemente estamos haciendo un símil porque en ingeniería de control muchas veces queremos hacer controladores que manejen algo que está funcionando en el mundo real. El controlador equivale al cerebro y lo que llamamos planta es el elemento que queremos controlar. ¿Por qué queremos usar HIL? ¿Por qué no directamente conectamos el controlador a aquella cosa que queremos controlar? Por ejemplo, puede que nuestra planta no esté disponible. Imaginemos, nos han encargado hacer la electrónica de un rover que va a Marte, que esa electrónica controla los motores. Esos motores especiales que tienen que funcionar en Marte hoy en día no están disponibles, quizás están disponibles dentro de 1 año o 2 años. Queremos probar nuestro control con algo que sea similar. De esta manera podríamos probar nuestro controlador antes. Puede que, por ejemplo, también probar sea peligroso. Manejamos elementos con mucha energía, hay riesgos para las personas y para los equipos. Por lo tanto, si hay un error, mejor que lo cometamos probando con algo que no sea peligroso. Puede que también probar directamente sea imposible o muy caro. Ejemplo, el control de una red eléctrica donde estamos manejando muchísimos vatios de potencia, un mecanismo que solo puede actuar una vez porque tenga un actuador pirotécnico, o también que queremos simular condiciones extremas. Un motor atascado. Un motor atascado tiene unas características de tensión y corriente que quizá queremos manejar con nuestro controlador, pero seguramente no queremos atascar un motor de verdad para probarlo. Para todo eso nos conviene usar simuladores de la planta. Más en concreto,
que aquí queremos hacer unos simuladores de electrónica de potencia, como he dicho antes. Hay muchas herramientas que podemos usar para construir nuestro simulador, nuestro elemento Hill. Están las comerciales, que en general, pues en este caso las hemos desechado porque tienen alto coste. Hablamos de decenas de miles de euros y, bueno, para según qué aplicaciones y según qué presupuesto puede estar justificado, en otros casos no. Vale. También lo que hemos decidido en este caso es utilizar placas FPGA comerciales que tienen un coste mucho más reducido. Aquí podemos implementar los esquemas de circuito que queremos simular o las ecuaciones. También se desechó el caso del esquema porque la herramienta disponible daba poco control sobre el proceso de diseño, así que se eligió funcionar con las ecuaciones de estado. También hay muchos elementos, herramientas de más alto, más bajo nivel y se eligieron aquellas que a priori daban mejores resultados, que son código MATLAB, programación de bloques con Simulink o VHDL generado manualmente. Entonces, el resto de este trabajo vamos a hablar de modelos generados con alguno de estos métodos, en algún caso con los 3 métodos y que iremos comparando. ¿Qué le pedimos a un elemento Hill? Pues pedimos todo, lo quiero todo y lo quiero ya en general. Lo quiero todo quiere decir que, como hemos dicho antes, queremos que haga una representación fiel del estado de la planta, que sea capaz de calcular muchos sucesos, entonces debería tener mucho detalle, para ello hay que hacer muchos cálculos, hay que usar mucha precisión, pero lo quiero ya, tiene que ser en tiempo real para que nuestro controlador crea que está manejando el elemento real. Por lo tanto, esto entra en contradicción un poquito con lo anterior, porque queremos hacer pocos cálculos y que sean rápidos y seguramente con pocos bits. Hay que buscar la eficiencia. Como decía Aristóteles, la virtud está en el justo medio, así que pues tenemos que hacer un estudio para ver cuál es la solución óptima en nuestro caso. Entonces, veremos más adelante a qué conclusiones hemos llegado para el caso de convertidores de potencia. También otra necesidad que tenemos es la de generar modelos automáticamente. Sabemos que lo ideal sería hacerlos a mano, así tenemos un control total sobre el proceso y sobre el resultado final. Si trabajamos en un lenguaje de descripción de hardware, podemos tener pleno control sobre lo que estamos haciendo, pero el usuario que desea tener un elemento Hill suele ser un ingeniero de potencia. Ese perfil, que es alguien que sabe mucho de potencia, normalmente no será un experto en FPGAs, en VHDL. Igual puede acceder a un experto o no. Entonces, esa persona típicamente preferirá un proceso de diseño que sea automático, ¿vale? Y queremos un método de diseño que también le genere un buen modelo del mismo modo, idealmente como si se hubiera hecho a mano por un experto. Así pues, de aquí llegamos a los objetivos de esta tesis, que son, por un lado, generar modelos hardware in the loop, utilizando placas FPGA comerciales. De esto trata el siguiente capítulo, modelos de alta precisión. Y el otro objetivo es generar modelos automáticamente de una manera fácil y que usen los recursos con eficiencia. De esto tratará el siguiente gran capítulo, flujos de diseño automáticos. Modelos de convertidores conmutados de alta precisión y en tiempo real. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a, primero, mostrar un modelo de un circuito que es sencillo, que queremos que funcione en tiempo real. Vamos a analizar cómo de bueno es. Luego iremos añadiendo detalles más realistas y con ello queremos ver si se estropea o no nuestra simulación. Así que estudiaremos qué se ha estropeado y propondremos soluciones para recuperar la precisión y después comprobaremos que eso tiene sentido y que se puede implementar en hardware.
La primera parte estamos hablando de simulaciones y la segunda parte de este capítulo cuenta la implementación en hardware. Vamos a trabajar con el convertidor buck ideal. El convertidor buck tiene esta pinta. Es un convertidor conmutado. En los convertidores conmutados típicamente hay interruptores que funcionan muy rápidamente. Hay elementos que almacenan energía. En el caso del buck, el voltaje de salida es menor que el voltaje de salida es menor que el voltaje de la entrada. Los interruptores funcionan alternativamente y no queremos que cuando cerramos un interruptor, por alguna razón, se queden los dos cerrados, porque cortocircuitaríamos la fuente, eso es peligroso. Por lo tanto, antes de cerrar un interruptor, abrimos uno, esperamos un tiempo de seguridad y cerramos el otro. Esto es porque los interruptores en el mundo real tienen un pequeño retardo. Este tiempo de seguridad que se añade son los tiempos muertos y vamos a ver que son importantes en nuestra simulación cuando los consideremos. El convertidor buck tiene varios modos de funcionamiento que se pueden modelar con unas ecuaciones diferenciales. Hay 3 modos de funcionamiento que dependen del estado de los interruptores, de la corriente de la bobina. Nosotros vamos a modelar este circuito, sus ecuaciones de estado. Vamos a modelarlo buscando cuáles son los valores del voltaje del condensador y la corriente de la bobina. Esta ecuación diferencial nos dice que la variación en el tiempo del voltaje del condensador y la corriente de la bobina vienen dados por el voltaje y la corriente multiplicados por unos parámetros que son diferentes según el modo de operación, según cómo estén los interruptores y en algún caso sumando algún valor más. Si solucionamos esta ecuación, sabremos el estado del circuito. Nuestro objetivo es saber en todo momento cuál es el voltaje y la corriente. Siempre que diga voltaje será del condensador y corriente de la bobina. Una manera normal de solucionar las ecuaciones es con métodos numéricos. Por ejemplo, esta es la ecuación que modela el modo 1. El método numérico más sencillo es el de Euler directo, que calcula el incremento de las variables de estado con este término, que es lo que vemos aquí a la derecha, multiplicado por el incremento, por el plazo de tiempo en el que estamos calculando. Otros métodos un poco más elaborados son el método de Runge-Kutta de segundo orden y el de cuarto orden. El de segundo orden calcula primero estos valores, que llamamos K1. A partir de K1 calcula K2, es decir, es un cálculo, uno de los valores depende del anterior y con los dos, una suma ponderada, se halla el incremento de las variables de estado. El método de cuarto orden, en vez de 2, calculamos 4 valores que también dependen cada uno de los anteriores y el incremento de la variable de estado igual. Viene por una suma ponderada de los Ks anteriores. De aquí en adelante vamos a hablar de tiempo de integración. El tiempo de integración es el incremento del tiempo, el diferencial de t o el h que vemos aquí, ese mismo parámetro. Y lo que nos dice la teoría es que cuanto más pequeño sea el tiempo de integración, menos error tendrá nuestra simulación. Como hemos dicho, vamos a hacer primero una simulación sencilla. Vamos a simular este circuito, cómo funciona sin tiempos muertos ni nada. Bueno, con los valores de componentes que vemos aquí, durante 50 ciclos de conmutación. Esa es la pinta que tienen el voltaje y la corriente. Si en vez de representar el voltaje y la corriente sobre el tiempo, lo que hacemos es comparar el error que tenemos en nuestra simulación con diferentes tiempos de integración con respecto a un ideal y los dibujamos en un eje, en escala logarítmica tenemos lo siguiente. Estos son los errores en el cálculo de voltaje y la corriente, son similares. Y este gráfico, ¿qué nos dice? Pues nos dice, el método de Euler tiene un error, con un tiempo de integración determinado tiene un error. Si disminuimos el tiempo de integración, el error disminuye, con una pendiente 1. El método de orden 2 tiene menor error absoluto, pero es que además, si disminuimos el tiempo de integración, el error disminuye más, disminuye con pendiente 2. Y el método de orden 4 disminuye con una pendiente de 4 en vez de 2 y además también tiene un menor error. Esta gráfica, ¿qué significa?
Esto nos quiere decir, bueno, aquí hemos representado, repito, el error con respecto a un ideal. Si variamos el tiempo de integración, disminuye el error como nos predicen las matemáticas. Esto es el ideal. Esto nos dice primero que hemos implementado bien nuestro método numérico y nos dice también que no hay unas fuentes de errores mayores. El mayor error que tenemos en esta simulación en este momento se debe al método numérico y es un error que no se puede mejorar. Alguno estará diciendo que aquí esta recta ha dejado de tener pendiente 4 y esto se debe a que en este punto hemos llegado al machine epsilon. Machine epsilon es el número más pequeño que puede representar el ordenador. En este caso estamos calculando con coma flotante de 64 bits y aquí lo que está pasando es que con 64 bits de coma flotante, aunque son muchos bits, los incrementos de valor de las variables de estado son tan pequeños que no se pueden representar. Por lo tanto, ya no podemos mejorar el error. Esto significa también, en teoría, tendríamos una recta de pendiente 4 que seguiría así y se nos ha sumado un error en nuestro sistema que viene dado por el número de bits que estamos usando. ¿Vale? Por lo tanto, eso, aquí en este gráfico vemos cuáles son las fuentes de error de nuestra simulación ideal. El machine epsilon pues, se podría solucionar utilizando más bits, pero no tiene sentido en esta aplicación, por lo tanto nos vamos a olvidar de él de aquí en adelante. ¿Qué pasa si empezamos a introducir un poco de complejidad en nuestra simulación? Pues si introducimos tiempos muertos en la simulación, los errores nos suben y se nos igualan todos. Tienen esta pinta. Hemos perdido todas las ventajas del método de orden 2 y de orden 4. Si en vez de tiempos muertos lo que hacemos es que no se detecte bien el ciclo de trabajo, quiere decir que el cambio de los interruptores no está perfectamente sincronizado con el momento que los detectamos, ocurre algo muy parecido. El error de la simulación sube y se pierden todas las ventajas de los métodos numéricos más avanzados. Por lo tanto, vamos a ver qué soluciones se proponen para cada uno de estos dos temas. Los tiempos muertos y la detección de ciclo de trabajo, del estado de los interruptores. Para los tiempos muertos se van a proponer dos soluciones, una más sencilla y otra un poco más complicada. La más sencilla es forzar la corriente a cero y la más complicada es hacer una subdivisión de ciclo de cálculo y hacer una aproximación. Para la primera solución, si vemos un poco en detalle cómo hacemos la simulación, en este momento hacemos el cálculo de cómo están las variables de estado y la corriente tiene este valor. Aquí hemos computado este valor de la corriente. En el siguiente instante de tiempo de integración, un tiempo de integración después, hacemos un cálculo, está aquí. Aquí calculamos, siguiente tiempo de integración y resulta que las matemáticas nos dicen que la corriente pasa por cero. Si estamos dentro de un tiempo muerto, eso no tiene sentido, porque si están los interruptores abiertos, la bobina como máximo se puede descargar, llega hasta a cero y se quedaría a cero. Entonces podemos decir, bien, pues en este instante la corriente, yo la fuerzo a cero. Mis cálculos me decían que iba así, pero yo iba a decir que es cero y ya sigo calculando, seguirá a cero hasta que cambie el estado de los condensadores. Este es nuestro algoritmo para solucionar el error. Simulamos esto y ¿cuál es el resultado? Pues del error que teníamos, que hemos visto antes, pasamos a este. Recuperamos cuál era el error original del método de Euler y el método numérico de segundo orden también tiene una pinta bastante similar al que teníamos al comienzo. El método de cuarto orden nos da la misma recta que el de segundo orden y eso significa que ese método es tan fino o detecta con tanta delicadeza que la aproximación que hemos hecho pues no es suficiente. Podríamos hacer una aproximación un poco más complicada y tengamos en cuenta que el voltaje y la corriente son interdependientes. Hemos visto en las ecuaciones que la variación de voltaje y variación de corriente dependían del voltaje y de la corriente. Por lo tanto, si estamos cometiendo un pequeño error al calcular la corriente, eso se propaga al voltaje y en el siguiente ciclo de cálculo se nos propagará de vuelta a la corriente. Entonces, podemos pensar, bueno, pues
Si la corriente en un tiempo muerto hacía así, yo digo, hasta este instante baja de la manera que yo había calculado y a partir de este instante que está dentro del tiempo de integración ya sigue a cero. Para eso tengo que calcular cuánto es esta fracción de mi tiempo de integración. Podemos hacerlo suponiendo que esto es una recta, que es una aproximación válida porque hablamos de tiempos muy pequeños, por geometría, por similitud, por cálculo con respecto a las alturas de estos triángulos, la fracción de tiempo 1 vendrá dada por esa expresión. Esa expresión tiene una división y la división es algo muy costoso de hacer en FPGAs. Pero vamos a ver qué resultados, nos da y cómo mejora nuestra simulación. También tengamos en cuenta que este algoritmo nos implica 3 pasos, porque primero calculamos que la corriente va a hacer esto, nos damos cuenta que no puede ser, un cálculo, 2 cálculos, 3 cálculos. Tenemos que hacer 3 pasos de cálculo dentro de cada tiempo de integración. ¿Cuál es el resultado de implementar este algoritmo en nuestra simulación? Pues del error que teníamos pasamos a un error que es prácticamente es el error teórico. Es decir, esta aproximación es tan fina que nos devuelve la finura también de la resolución con el método numérico de orden 4. El otro problema que teníamos era la detección del ciclo de trabajo. Esto viene dado también porque estamos calculando en este instante, miramos el estado de los interruptores, encendido, apagado, y calculamos cómo funciona la corriente. En este instante miramos el estado de los interruptores, apagado, apagado, y calculamos cómo va a ir la corriente. Lo que ha ocurrido es que en algún momento, no sabemos exactamente cuándo, han cambiado el estado de los interruptores. Y nuestra detección no está sincronizada con el reloj de los interruptores. Esta incertidumbre pues, es toda la duración de nuestro paso de integración. Una solución que se suele usar es el sobremuestreo. Muestreamos el estado de los interruptores a una velocidad mayor que este paso de integración. Viendo un poquitín más en detalle cómo podríamos hacerlo, bueno, pues supongamos que somos capaces de medir con un poco más de precisión. De la manera similar como hacíamos antes, dividimos nuestro tiempo de integración en 2 fracciones. Esta es más fácil de calcular porque para saber cuánto es esto solamente hay que contar, no hay que dividir nada y hacemos 2 pasos de cálculo. Complejidad, que tenemos que hacer ahora 2 pasos, cuando antes hacíamos típicamente uno dentro del paso de integración, pues nos aumentará un poco el tiempo de cálculo necesario. Tenemos que ver si es viable, si tiene sentido imponer esta complejidad en nuestro modelo. En la simulación podemos ver que si implementamos este algoritmo, el error que teníamos se nos queda de esta manera. Volvemos a la bonita figura de error del método de Euler 1. Bueno, no es bonita para mí porque la he visto muchas veces. En el método de orden 2 también llega a los valores que tenía anteriormente y bueno, y el método de orden 4 pues no conseguimos volver a la precisión que teníamos con el método de orden 4. Por poner un ejemplo, bueno, esto está simulado suponiendo que siempre detectamos a 10 nanosegundos el estado de los interruptores y simulamos con diferentes pasos de integración. Detectando a 10 nanosegundos y calculando con un paso de integración de 100 nanosegundos, estaremos en estas cifras de error, que estamos más de un orden de magnitud mejor con el método numérico de segundo orden que con el método de Euler. Habría una solución un poco más eficiente para sobremuestreo y consiste en reducirla a 2 cálculos por ciclo. ¿Por qué? Si asumimos
que sobre todo la evolución del voltaje de la corriente vienen dados sobre todo por el estado de los interruptores y menos por el valor en sí de la corriente, lo que más influye en esta pendiente y en esta pendiente es el estado de los interruptores. Por lo tanto, la corriente aquí que tiene un valor o la corriente aquí que tiene otro valor nos va a afectar mucho y podemos unir este ciclo de cálculo con el siguiente para tener un tiempo de integración un poquito más grande. De este modo, hacemos dos cálculos por ciclo donde antes teníamos 3. El resultado de simular esto es muy similar al algoritmo anterior. Esto quiere decir que nuestra aproximación es válida con solo 2 cálculos por ciclo, volvemos al error que teníamos antes. Se simularon diferentes combinaciones de muestreo de los relojes y pasos de integración. Y bueno, esto es un extracto de algunas de las simulaciones. Esto es muestreo a 10 unos segundos, a 20, a 50, a 100. Y aquí lo que podemos ver, por ejemplo, comparando la de muestreo a 10 y muestreo a 20, era, como decíamos antes, nuestras figuras que muestran el error ideales sería recta de orden 1, recta de orden 2, y a la recta de orden 2 se nos ha sumado un elemento que añade error. Este elemento que añade error, este suelo que se nos ha creado, viene dado por la sincronización que no es correcta, el muestreo, digamos, incorrecto de los interruptores. Y solo a partir de este paso de integración, el error que pesa más es el del método numérico. Esto quiere decir, viendo esto en general, podemos concluir que lo que más nos afecta en una simulación y por tanto en la operación sería el muestreo de los interruptores frente a los métodos numéricos. El caso más realista ya sería hacer los relojes totalmente independientes y las simulaciones nos dan prácticamente lo mismo que la anterior simulación. Por lo tanto, de todas estas simulaciones podemos concluir que el factor limitador es la detección del estado de los interruptores. Perdemos todas las ventajas de operación rápida, de operar a la izquierda con un DT pequeño o de usar métodos precisos. Se ha propuesto un método que recupera la precisión de orden 2 o se le acerca mucho y podemos también concluir que el tiempo de integración podría ser bastante mayor que el tiempo de muestreo, incluso 10 veces, y no tendríamos pérdida de precisión. Y sería aplicable en el caso más realista, que es el que los relojes cada uno pues tenga su frecuencia y sean independientes. El método de orden 4 no aporta grandes ventajas frente al de orden 2. Y todo esto tiene sentido, se puede hacer en una FPGA. ¿Qué números de verdad nos salen? ¿Con qué tiempos podemos trabajar? Bueno, pues para la primera solución, el cálculo de la corriente en tiempos muertos, se ha implementado en una FPGA. Se han hecho 4 etapas de cálculo porque se implementó el método de cuarto orden, el más preciso. Recordemos que calcula 4 valores K, cada valor K depende de los anteriores y se ha hecho con estos bloques de cálculo. Cada bloque de cálculo calcula un K que se utiliza y que además sirve de entrada siguiente. Ese bloque que hemos llamado calculador K en esta tesis es un bloque que se puede reutilizar. Por ejemplo, para esta ecuación de funcionamiento de un modo, podemos definir el K de esta manera. Y esto nos vale para calcular todos los Ks. Si este K es igual a 0, la salida será K1. Si metemos aquí en los K1s, la salida será K2 y así sucesivamente. De ese modo podemos reutilizar en diferentes ciclos nuestro bloque calculador. Los resultados de sintetizar esto en una FPGA de bajo coste, una Artix 7, con el método primero tenemos estos resultados, reloj de 25 nanosegundos y tiempo de integración de 175, y con esta utilización de los recursos de la FPGA. El método 2, que era interpolación, necesitó una división, se integró un divisor de Xilinx. Hay bastantes más pasos de cálculo porque hay que hacer hay que hacer, como hemos dicho, 3 pasos, la repetición en el caso de que detectemos que la corriente, que hay que manejar un tiempo muerto. El tiempo de integración es de 1 microsegundo
puede parecer mucho, pero ahora veremos cuál es el resultado. Y el reloj funciona a 40 nanosegundos. Y esta es la utilización de la FPGA. Si dibujamos estos los dos tiempos y el error que da cada uno de los algoritmos, lo podemos representar así. El algoritmo sencillo tenía este error con respecto al DT y el algoritmo más complicado tenía este error también con respecto al DT. Uno puede funcionar con un paso de integración de 1 microsegundo y el otro con este paso de integración que vemos aquí. Bueno, pues podemos elegir. Yo puedo trabajar con este paso de integración más lento, por lo que sea, me conviene en mi aplicación. Tendría este error del orden de 10 a la menos 10. Puedo trabajar con un paso de integración mucho más pequeño. Tendría un error del orden de 10 a la menos 5. Esto nos permite, es un dato para poder decidir en nuestra aplicación qué puede ser lo mejor. Tendremos estos dos puntos de operación, bueno, serían los puntos de operación extremos en los que podría trabajar nuestra FPGA. Pero bueno, en cualquier caso vemos que es viable porque nuestra FPGA puede trabajar y nos da unos resultados muy buenos de error en cualquiera de los dos casos. La otra solución para implementar la detección correcta de los interruptores del ciclo de trabajo se hizo en un convertidor back con pérdidas, que tiene la pinta que vemos aquí. Hemos añadido las pérdidas al convertidor ideal que hemos visto antes. Y sus ecuaciones también se puede describir de esta manera. La variación de la corriente y el voltaje vienen dados por voltaje y corriente multiplicados por unos valores M y N, que son los que vemos aquí. Y los resultados de implementación en la misma FPGA son que se puede funcionar con un reloj a la misma velocidad que el modelo, que el back ideal y con esta utilización de recursos. Por ponerlo un poco en contexto, si funcionamos con un reloj a 16 nanosegundos, podríamos muestrear a 10 nanosegundos el estado de los interruptores. Volviendo a las figuras que hemos mostrado antes, bueno, este es el muestreo a 20 nanosegundos. Este sería un caso incluso un poquito peor. Muestreo a 20 nanosegundos, tiempo de integración el 112, podríamos estar por aquí. Es decir, con un método de orden 2 tendríamos menor error, casi un orden de magnitud menos que con el método de Euler. Aunque estemos trabajando pues, con ese tiempo de integración que es, en este caso, es 7 veces nuestro reloj del tiempo de reloj. Para acabar esta primera gran parte, conclusiones. Sabemos que la teoría nos dice que los métodos numéricos de orden mayor dan mejores resultados, pero tenemos que considerar eventos a pequeña escala porque, por ejemplo, los tiempos muertos en el convertidor back, si los implementamos, nos estropean todo. Se ha propuesto una solución, forzar la corriente a cero, solución sencilla, nos devuelve la precisión del método de orden 2, una solución más compleja nos devuelve la precisión del método de orden 4, requiere 3 pasos de cálculo, una división, es más complejo, y la detección del ciclo de trabajo está limitada por la resolución de muestreo y porque nuestro reloj puede no estar sincronizado con el reloj de los interruptores. Se ha propuesto un método que recupera cierta precisión y con el método de orden 2 se puede detectar el estado. Si detectamos rápidamente, podemos tener tiempo para calcular con un tiempo de integración mayor. Bien, pasamos al segundo gran capítulo, dedicado a flujos de diseño automático frente a implementaciones manuales. Recordemos por qué lo queremos. Nuestro usuario objetivo es un ingeniero de potencia que sabe mucho de circuitos de potencia, pero no necesariamente de VHDL. A él le pueden decir, hazlo manualmente. Sí, lo puedo hacer manualmente, pero yo no sé VHDL. Yo sé mis ecuaciones y sé de mi circuito de potencia, ¿vale? Entonces, va a querer usar un método automático. El ingeniero de potencia puede perfectamente meter su modelo en MATLAB o en Simulink y de ahí hacer una generación automática. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Vale, vamos a partir de las ecuaciones de circuito. Vamos a seguir el flujo de diseño automático y el flujo de diseño típico con MATLAB y Simulink, que es este que vemos aquí. Partimos de las ecuaciones, lo ponemos en MATLAB,
le convertimos a coma fija y le damos al botón de generar código. Y eso lo vamos a comparar con código generado manualmente para el mismo tipo de circuito y veremos qué desviaciones hay. Bueno, pues con ello propondremos una propuesta, propondremos un flujo de diseño mejorado para evitar esas desviaciones. Vamos a trabajar también con un convertidor back y el modelo de alto nivel está hecho con código MATLAB. Esto es un trocito de código. Bueno, aquí podemos ver en el caso de que los interruptores estén de cierta manera, trabajamos en modo 1, incremento de las variables estado viene dado por estas expresiones. Si trabajamos en modo 2, el incremento de las variables estado viene dado por estas expresiones. La primera línea es igual a esta, la segunda es un poco parecida, ¿vale? Pues bien, todo el modelo completo se implementó en MATLAB, se convirtió a coma fija, utilizando la herramienta de MATLAB, se itera hasta que se tiene la precisión deseada y se tradujo automáticamente con HDL-Coder. Además de esto, el mismo modelo se hizo en bloques de Simulink. Nuestro modelo de Simulink tiene esta pinta, tiene un selector de modo que detecta en función de los interruptores y la corriente si estamos en modo 1, 2 o 3. Tiene unos bloques de cálculo que calculan el incremento de las variables de estado y otro bloque que nos maneja la corriente o implementa el algoritmo de manejo de corriente en los tiempos muertos. Este método o con este modelo Simulink, el bloque de cálculo Euler tiene esta pinta. El cálculo del voltaje es a partir del voltaje y la corriente, llega, nuestro bloque de aquí de cálculo implementa las ecuaciones que hemos visto antes, calcula el incremento de voltaje que se suma al voltaje del instante anterior para dar el nuevo valor de voltaje. No se utilizó el bloque estándar de Simulink porque no se podía asignar este valor de dt fácil como un parámetro y nos hacía falta. Además de todo esto, la tercera implementación de referencia es VHDL hecho a mano. El código tenía esta estructura, un procedimiento implementaba el método numérico, de hecho si hace falta se puede cambiar a otro método numérico y luego otros procesos pues llamaban el procedimiento, calculaban el manejo de los tiempos muertos y actualizaban las señales. Para convertir a coma fija se utilizaron los mismos valores que en MATLAB y Simulink. Hay otros métodos de decidir la conversión a coma fija, algunos propuestos por este grupo de trabajo, pero en este caso se utilizaron los que había dado la herramienta para que la comparación fuera mejor, fuera representativa. Resultados de todas estas simulaciones. Recordemos que hemos creado código VHDL a partir de MATLAB, a partir de Simulink y lo hemos hecho a mano. ¿Cómo se comparan estos códigos VHDL entre sí? Bueno, se sintetizó para esta FPGA y aquí tenemos los resultados de ocupación. La velocidad es similar, pero el uso de DSPs, de multiplicadores, es muy diferente. Es menor en el hecho a mano y mayor en el hecho con MATLAB y Simulink. Eso suele ser lo normal que sale en la literatura. Si entramos un poco en detalle del código VHDL generado, pues sí, pues vemos que el código MATLAB y Simulink pues quizás es un poco más complejo, tiene más multiplicaciones en el caso de MATLAB, pero son las mismas aquí en Simulink y VHDL. Hay bastantes más señales y variables, pero todo eso no explica el diferente uso de recursos y por qué estamos usando más DSPs. Así que entramos a analizar en el código que había generado la herramienta. Este es el código MATLAB y aquí tenemos la segunda línea, el cálculo de delta y L, menos esto más esto multiplicado por DTL, se tradujo así al lenguaje VHDL. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues primero se calcula lo que está dentro de este paréntesis. VC internal. Pues VC internal resulta que se convierte a señal con signo, se le suma un bit, se le añade otro bit, se invierte, luego se reduce, aumenta a 41. Todo esto lo ha decidido la conversión de HDL decoder, de modo que la suma dentro del paréntesis es una suma de 41 bits. Por otro lado, el DTL que venía por aquí
también ha crecido en un bit, adquiere signo. Así que tenemos una multiplicación. Esta multiplicación es de 41 por 33 bits, que luego recorta a 32. Nosotros habíamos pedido 32, nos da 32, pero internamente ha habido una multiplicación de 41 por 33. Esto es lo que está generando un mayor uso de DSPs. Podemos seleccionar Product Mode, el tipo de producto que nos da las multiplicaciones. Entonces, si seleccionamos Full Precision, este es el código generado. Si seleccionamos Specify Precision, este es el código generado. Si nos olvidamos de la parte que es igual, resulta que podemos ver que en los dos casos nos genera una multiplicación de 41 por 33 bits. Solo que en el primero nos coge 73, de 72 a 0, y en el otro nos coge de 69 al 38 y lo recorta a 32, pero el daño ya estaba hecho, porque ya había hecho una multiplicación muy grande. Otro problema que vimos en el código VHDL generado, duplicación de señales. Estos son dos ramas del código MATLAB. En el caso de modo 1 calcula esto, en el caso de modo 2 calcula esto otro. Pues bien, esta rama dio lugar a este código y la otra rama al otro código. También, si nos olvidamos de la parte derecha, fijémonos solo en la parte de la izquierda. Tenemos expresiones muy similares, pero aquí tenemos una señal que se llama P34 algo y esta es P35 algo. P34 otra cosa, P35 otra cosa. ¿Qué está pasando aquí? Nos está duplicando todas las señales y, por tanto, está duplicando todas las operaciones que estamos haciendo, y para hacer la misma multiplicación, internamente está generando dobles multiplicaciones. Además, esas dos multiplicaciones nunca las querremos hacer a la vez, porque o funcionamos en modo 1 o funcionamos en modo 2. En Simulink pasaban cosas muy parecidas. Este es el cálculo de VC a partir de los valores de corriente y de voltaje, y este bloque de Simulink nos generó este código VHDL. Yendo al detalle, también vemos lo mismo. Este inverso de R que viene por aquí crece en un bit. Hay una multiplicación de 32 por 33 bits, el resultado se recorta, pero IL que venía por aquí ha crecido a 36 bits. El producto también crece a 36 bits y la entrada a ese multiplicador este multiplicador es de 47 bits. Y el otro término que entra por arriba también ha crecido a 33. Tenemos también, igual que antes, una multiplicación de 47 por 33 bits. Una multiplicación enorme que nos está generando también un gran uso de recursos. Y después el resultado se recorta, pero al igual que antes, el daño ya estaba hecho. Como resumen de las fuentes de ineficiencia que hemos detectado, está la repetición de operaciones aritméticas. Ahí tenemos código que nos parece que es el mismo, pero genera duplicidad. Ha crecido el tamaño de las señales de una manera que no hemos podido controlar, ha habido cambios de signo y ha habido multiplicaciones muy grandes que no están ajustadas a la FPGA objetivo. Por lo tanto, de aquí se propuso un flujo de trabajo que intenta eliminar todos estos problemas para generar un código eficiente. Lo que se le propone es un paso de reescritura de código, donde creamos variables intermedias usando lógica condicional, de modo que saquemos todas las operaciones fuera de la... También ajustamos los signos de todas las señales. Todas las señales tienen que tener signo, aunque creamos que no va a hacer falta, porque si no la herramienta internamente se los va a dar. Y tenemos que también volver a generar señales internas para limitar las entradas de los multiplicadores y verificar que se ajustan al dispositivo objetivo. Cuando generamos el código VHDL, pues debemos comprobar si el uso de DSPs corresponde con las multiplicaciones que teníamos, y si no, pues tenemos que revisar y iterar hasta que lo consigamos. ¿Qué pinta tendría el modelo MATLAB revisado? Pues esto sería un trozo de código del modelo MATLAB. Podemos ver que dentro del if-then no hay ninguna operación matemática. Hemos creado nuevas señales, pero veremos que esto no va a tener prácticamente consecuencias. De modo que hay una sola expresión en nuestro código que tiene operaciones algebraicas. Estas
estas variables ILTMP y CTMP pueden valer algo o pueden valer 0, pero nuestro objetivo será siempre tener una sola expresión que use variables que ya hayamos asignado antes solamente con lógica. Del mismo modo, para calcular el incremento de la corriente, hemos creado otras variables que hemos asignado a, puede ser 0, esto o esto, de modo que también solo tenemos una multiplicación dentro de nuestro código. Estas señales adicionales van a tener un impacto mínimo, como decimos, ¿vale? Si lo implementamos en esta FPGA de Xilinx, este modelo MATLAB, estos son los datos comparados con el anterior, pues vemos que nuestro código tiene menos multiplicaciones, tiene menos señales y variables. Nosotros hemos creado más y, sin embargo, el resultado tiene menos porque estamos evitando que cree más internamente. Y hemos bajado de 20 DSPs a 12, muy similar al Simulink que teníamos antes. Si implementamos todo nuestro flujo para intentar acercarnos al modelo manual, a 9, podemos hacer lo siguiente. Se eligió un circuito más complejo, dijimos vamos a complicarlo más porque al final un ingeniero de potencia, pues igual un circuito back pues no es exactamente lo que más le preocupe, igual eso sí que lo puede hacer. Si cogemos un convertidor de puente completo que es más complejo, tiene más modos de operación, con pérdidas, pues todo eso es más candidato a hacer una generación automática. Las ecuaciones, que las puede sintetizar o las puede definir el ingeniero de potencia, o las puede deducir, podemos expresarlas así. Variación de la corriente, variación del voltaje, viene dado por estos parámetros M y N. Algunos son constantes y otros varían según el modo de operación. En este caso, bueno, según los modos de operación, los interruptores y valor de la corriente, pues las partes variables tienen estos valores. Además, se hizo una implementación del método numérico de orden 2, también para hacerlo un poco más realista. Esto quiere decir que, si esta es la ecuación diferencial, calcularemos el K1 y el K2. El K1 con la expresión de la ecuación diferencial y el K2 con esa expresión en la que incorporamos dentro los K1s y la suma, el incremento de las variables de estado con la suma ponderada de los dos K2. Usaremos aquí también el calculador K que hemos definido antes, que para el puente completo pues tendrá esta expresión y este es el código MATLAB. Fijémonos en que hemos definido unas variables intermedias aquí también para evitar tener muchas multiplicaciones dentro de los paréntesis. Aquí lo mismo, si este K-in es 0, la salida será K1, y si aquí ponemos K1, la salida será K2. Por otro lado, aparte de hacerlo en MATLAB, se hizo en el Simulink. El modelo Simulink es también similar al anterior, hay un selector de modo que da la parte variable de los M que hemos visto antes en función del modo. Las otras constantes vienen por aquí, nuestro calculador K sacará los valores de los diferentes Ks y esta etapa calcula el incremento de variables de estado. ¿Qué resultado tiene todo esto? Pues para esta FPGA de Xilinx, implementándolo en un cálculo por etapas para reutilizar los calculadores K, los resultados son muy similares en el proceso manual y el automático. Estos son los resultados. En la parte de arriba tenemos los resultados de código que habíamos generado a mano, manualmente, con VHDL, el bloque Simulink que hemos visto y el MATLAB optimizado que hemos visto. En ellos vemos que el uso de DSPs es el mismo, 12, lógica también bastante parecido y velocidad muy parecida. Curiosamente, el Simulink es hecho automáticamente, es más rápido que el VHDL hecho a mano. Como comparación, este mismo modelo se había implementado con otro método numérico en un trabajo anterior y aquí se puede ver que si no se siguió este método, ese flujo propuesto, pues había mucha diferencia de uso de recursos. El código manual es el mejor, claro. El VHDL de MATLAB usa más DSPs y en velocidad pues tampoco se conseguían resultados muy similares en uno y otro.
¿vale? La implementación, esto se puede, al final queremos que funcione en un hardware real, ¿no? Como hemos dicho al comienzo, el ingeniero de potencia quiere algo sobre la mesa que lo pueda controlar, lo pueda conectar a su controlador. Pues para probar que esto era implementable en la práctica, esta planta se implementó en una tarjeta FPGA comercial. Se le añadió una interfaz de control para poder usar un ordenador de supervisión y configuración, ¿vale? El diseño tenía esta pinta en Vivado. El modelo VHDL estaba aquí. Se añadieron pues, unas interconexiones AXI para conectarse con el microprocesador, generación de señales de los interruptores y también un analizador lógico integrado para poder extraer los resultados. Ese es el modelo de tarjeta con el que se trabajó y el que tiene un procesador Zinc que hemos visto ahí. Esa implementación nos sirvió para medir valores en tiempo real. Utilizando el analizador lógico integrado que hemos dicho, se provocó un salto del 50% a 75% en el ciclo de trabajo, y este es el resultado de cálculo del hardware real. Esta transición es de las más fuertes que podemos provocar en el puente completo, por eso se probó el caso un poco más extremo, que es pasar de cero a un voltaje de salida más alto, y este es el resultado de la simulación o el resultado de cálculo de nuestro elemento Hill. Como detalle, el uso de recursos de este elemento Hill real es el siguiente. El uso de DSPs es el mismo. Aquí tenemos solamente el calculador del modelo del puente completo, y aquí tenemos ya todo integrado, como hemos visto antes, con las interconexiones AXI, conexión al microprocesador y demás. El funcionamiento es un poquito más lento porque usa más lógica, pues porque el interfaz AXI requiere algo más de lógica de control. Así pues, pasamos a la última parte de conclusiones. Recordemos, en la parte 1 de modelos de alta precisión, la teoría nos dice que los métodos numéricos más complejos son mejores, pero hemos detectado eventos a pequeña escala que nos estropeaban toda nuestra precisión. Se ha hecho un estudio individual, una propuesta de corrección. Para la saturación de corriente durante los tiempos muertos hay varias aproximaciones, y hemos visto también que la detección del ciclo de trabajo es muy importante porque era el suelo que nos subía mucho en nuestro error. Se ha propuesto una arquitectura que recupera la precisión de un método de segundo orden, y podemos concluir que se puede calcular el estado a una velocidad incluso como 10 veces más lenta que la detección de los interruptores, y es más preciso que el método de Euler a máxima velocidad, que es el que convencionalmente se usa. Para la parte 2, los flujos de diseño automáticos, también la práctica nos dice que los mejores resultados se obtienen haciendo VHDL a mano, pero se ha propuesto un método que genera un código muy eficiente utilizando traducción automática, y hemos mostrado que se puede aplicar no solo a un circuito sencillo, sino a modelos complejos que tienen pérdidas, con métodos de segundo orden, arquitectura por etapas, es decir, con algo que tiene complejidad y que nos da buenos resultados, con la ventaja de que también añadir interfaces AXI es inmediato, que hacerlo a mano también requiere tiene una curva de aprendizaje bastante alta. Así que, bueno, antes decíamos al comienzo que queríamos todo, lo queríamos ya, o sea, que siempre queremos lo mejor, ¿no? Y con este método tenemos un poco lo mejor de los dos mundos. Tenemos la comodidad de la generación automática y con el buen aprovechamiento de los recursos, que podemos sacar el máximo provecho a nuestro modelo como si lo hubiéramos hecho manualmente. Así pues, como conclusiones de esta exposición y de la tesis, al comienzo decíamos que queríamos crear modelos Hardware in the Loop que fueran precisos y de una manera fácil y rápida. Para el primer objetivo, modelos precisos, pues hemos mostrado que hay que modelar eventos a escala menor que el tiempo de integración. Hemos dado aproximaciones que son válidas para métodos de orden 2 y de orden 4, que es muy importante medir rápido el estado de los interruptores y calcular bien
aunque sea más lento, medio rápido, calcular bien, y que es mejor incluso que calcular con Euler directo. Para el segundo objetivo, crear modelos de manera fácil y rápida, pues hemos estudiado las fuentes de ineficiencias de los sistemas automáticos y hemos propuesto un proceso de diseño modificado. Este proceso que evita que haya operaciones matemáticas dentro de los if-then, reduce los cálculos a uno genérico y evita también el crecimiento de las señales. Hemos mostrado que es válido para modelos complejos, el procesamiento por etapas y que puede ser usado por alguien que no es experto en VHDL. De cara al futuro, pues estos dos temas podrían tener estas siguientes líneas. Por un lado, los modelos de alta precisión, se podría añadir otros tipos de convertidores de potencia para ver si hay otros efectos diferentes a pequeña escala que hay que modelar. También se puede aplicar, digamos, esta autocomparación de los métodos numéricos pues para otros tipos de sistemas, mecanismos, motores, de modo que podemos detectar si hay otros eventos relevantes que hay que modelar. Y para el flujo de diseño automático, pues también se podría aplicar a otras disciplinas. El control digital, que es una disciplina muy cercana a lo que estamos diciendo, se podría verificar, se podría utilizar allí y, bueno, habría que ver si son necesarios pasos adicionales. De hecho, en sí ese flujo propuesto pues podría ser candidato a ser automatizable. Toma, te doy un código y optimízame el código, sácame las operaciones de los if-then. Para eso haría falta pues más formalización o generalización de esos pasos propuestos. Y estas son las publicaciones que han dado lugar a las que ha dado lugar este trabajo. El capítulo 1 tiene 2 publicaciones asociadas, un congreso de la Power Electronic Society, del IECubo, una publicación en la revista Applied Sciences con este índice de impacto y la segunda parte, una publicación en la revista Electronics que tiene también este índice de impacto. Y con esto acaba mi exposición. Espero haber sido claro y en lo que no haya sido claro, pues responderé a las preguntas que hagan falta. Muchas gracias. Y voy a parar la grabación.